Vamos a continuar entonces con un tipo de proteínas que son importantes y merecen un estudio especial dentro de este capítulo de lo que es proteínas y metabolismo nitrogenado, que son las enzimas, porque son compuestos proteicos que vamos a ver a lo largo de todas las clases de este curso de bioquímica. Entonces, ¿qué cosas son las enzimas o a qué denominamos enzimas, ¿no? Las enzimas básicamente van a ser compuestos proteicos, es decir, van a ser proteínas, ¿no? Por eso lo estamos estudiando dentro de este segmento, ¿no? Cuya función principal de estas enzimas van a ser acelerar las reacciones químicas. Las proteínas aceleran las reacciones químicas, ¿no? Esa va a ser la característica principal. Y lo hacen hasta que se logre el equilibrio en esta reacción. Entonces, si no existieran las enzimas, entonces las reacciones químicas que normalmente se producirían en el organismo serían muy lentas, ¿no? Serían lentas y habría un mayor gasto de energía en la activación de esta reacción química. Ven ustedes aquí en este gráfico que tenemos en la parte derecha, tenemos que cuando ustedes tienen una reacción química, siempre vamos a tener compuestos que van a reaccionar, ¿no es cierto? A estos compuestos que van a reaccionar se denominan sustratos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos sustratos. Tenemos la glucosa, esta es la fórmula de la glucosa, y tenemos el oxígeno, ¿no? Entonces, son sustratos, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, ponen de ejemplo estos sustratos y vean aquí cómo estos sustratos, por la reacción química determinada, yo tengo que convertirlos en dióxido de carbono y agua, que vendrían a ser los productos, ¿no? Recuerden ustedes que la interacción de dos o más sustratos van a generar en una reacción química uno o más productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no tuviera estas enzimas, estas proteínas que aceleran las reacciones químicas, vean ustedes aquí, sin enzima, lo que yo tendría es que para lograr esta reacción de estos sustratos, tendría que tener una energía de activación muy elevada. Vean ustedes, tendría que requerir una energía de activación muy alta para poder lograr la reacción de estos sustratos. En cambio, cuando yo utilizo una enzima, este compuesto proteico que me ayuda a acelerar la reacción, lo que hace la enzima es, digamos de una manera coloquial, junta los sustratos, acerca los sustratos, de tal manera que es más fácil que se produzca la reacción y la energía que se gasta para que puedan interactuar, reaccionar estos sustratos es mucho menor sin la enzima. Mucho menor sin la enzima. Entonces vean ustedes que de forma más rápida, sin gastar tanta energía, yo logro, digamos, hacer que se convierta rápidamente en los productos que yo quiero. Y vean ustedes que tanto yo utilice o no una enzima, la energía que podría ser liberada durante la reacción realmente se mantiene. No se modifica la energía liberada durante la reacción. Lo único que se va a modificar, digamos, es la energía de activación que se necesita para poder generar una reacción química determinada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como características en cuanto a estos compuestos proteicos que son las enzimas? Bueno, primero, obviamente, es que son de naturaleza proteica, ¿no? Tienen naturaleza proteica. La mayoría de ellas son proteicas. Ustedes van a encontrar algunas literaturas que hablan de algunas enzimas que son o que tienen en sus compuestos ácidos nucleicos, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las enzimas van a ser de naturaleza proteica, o se considera que son de naturaleza proteica, ¿no? La segunda característica que van a tener las enzimas es que las enzimas no modifican la constancia de equilibrio de la reacción, ¿no? Esto es una abreviatura de constancia de equilibrio. ¿Qué cosa quiere decir la constante o la constancia de equilibrio, ¿no? Es que siempre va a haber o va a encontrarse en estas reacciones químicas un equilibrio entre la cantidad de sustrato y la cantidad de producto. Entonces, cuando yo tengo una reacción química, el uso de una enzima, eso no va a modificar la cantidad de sustrato
y la cantidad de productos que yo voy a obtener por esa reacción química, ¿no? Además de no modificar esta constante o constancia de equilibrio, vamos a tener que tampoco modifican el delta, así lo van a encontrar ustedes, el delta G, ¿no? ¿Qué cosa es el delta G? El delta G hace referencia a la energía liberada, ¿no?, durante la reacción. ¿Qué es lo que les decía aquí en la imagen, ¿no? Vean ustedes, esta energía liberada durante la reacción, este es el delta G, ¿no? Como yo les decía, no hay un cambio, no se modifica. Si se utiliza enzima o no, siempre la energía liberada durante la reacción va a ser la misma, ¿no? Lo único que yo voy a hacer es, como ustedes ven en este caso, simplemente es disminuir la energía de activación cuando utilizo una enzima, ¿no? Luego voy a tener como característica de estas enzimas que estas enzimas no se consumen ni producen durante la reacción. Eso quiere decir que las enzimas no van a mezclarse con los sustratos o se van a producir durante la reacción por acción de los sustratos. No, es como un agente externo que lo único que hace es agarrar los sustratos, los acerca para que se puedan formar productos. Entonces no se van a consumir ni se van a producir durante la reacción química, ¿no? La cuarta característica que van a tener las enzimas es que estos compuestos van a ser altamente específicos. ¿Qué significa altamente específicos? Significa que para una determinada reacción química yo voy a tener una enzima específica. Yo no puedo querer utilizar una enzima que es para el metabolismo de la glucosa, querer utilizarla para el metabolismo, por ejemplo, del colesterol. No se puede, porque los enzimas son compuestos específicos, muy, muy específicos de una reacción determinada, ¿no? Luego voy a tener que esta especificidad en las enzimas va a hacer que estos compuestos sean o actúen, mejor dicho, sobre un número limitado de sustratos, ¿no? Sobre un número limitado de sustratos. Entonces, no es que esta enzima va a poder ser utilizada con varios sustratos. No, generalmente es utilizada con ciertos sustratos específicos. Vamos a ver que hay algunas enzimas que pueden utilizar sobre sustratos más o menos parecidos, ¿no?, que pertenecen a la misma familia, pero siempre es un número limitado de sustratos, ¿no?, un número pequeño de sustratos, ¿no? Y algo importante es que estas enzimas, para que puedan actuar, estas van a ser activas, ¿no?, activas en un rango estrecho de pH y de temperatura. Entonces, para que una enzima se pueda activar y pueda acelerar la reacción química, yo voy a tener que va a requerirse un rango de pH y de temperatura determinado. Es por eso que ustedes, cuando vean, por ejemplo, estudien en la parte de fisiología, van a ver que algunas enzimas, por ejemplo, en la fisiología digestiva se van a activar con ciertos cambios de pH durante el paso de los alimentos por el tracto gastrointestinal, ¿no? De la misma manera van a ver, por ejemplo, que en ciertas situaciones, cuando hay ciertos cambios de temperatura, también se activan algunas enzimas que van a ser útiles en ese momento. Es por eso que es importante el pH y la temperatura para la acción adecuada de una enzima, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar las enzimas? O sea, ¿por qué dedicamos un poquito más de tiempo a hablar de estas enzimas? Primero, porque las enzimas nos ayudan dentro de nuestra práctica clínica, dentro de nuestra práctica médica, para el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un caso muy específico cuando tenemos problemas, por ejemplo, de infartos de miocardio, por ejemplo. Queremos ver el compromiso del músculo cardíaco. Podemos utilizar, por ejemplo, el dosaje de enzimas que están en las fibras musculares cardíacas. O, por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, cuando queremos ver si el páncreas está inflamado, podemos medir en sangre enzimas pancreáticas que vamos a encontrar elevadas en sangre a consecuencia de la inflamación del páncreas, ¿no? Entonces,
Yo puedo dosar la cantidad de enzima que hay en sangre para decir, este órgano ha sido dañado y ha liberado sus enzimas que están dentro de él hacia la sangre, y eso es un indicador indirecto de que pueda haber un daño o una inflamación de ese tejido. Entonces, en cierta manera nos ayudan para poder hacer el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Otra cosa importante es que el estudio de las enzimas nos ha permitido diseñar medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo conozco cuáles son las enzimas que van a acelerar reacciones en el metabolismo de un sustrato determinado, yo voy a poder decir, mira, voy a generar un medicamento que bloquee esta enzima y así no se produce este compuesto. Por ejemplo, ¿no? Digamos, yo sé cómo es la síntesis del colesterol y sé que esta enzima es importante para la síntesis del colesterol. Entonces, ¿qué hago yo? Yo creo un medicamento que bloquee esta enzima. Entonces, bloquea esta enzima, ya no se produce el colesterol y bajan los niveles de colesterol en sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante también. Lo otro es para la comprensión de los procesos metabólicos, que muchas veces decimos, ¿por qué es que se produce esta vía metabólica, ¿no? ¿Cómo se regula esta vía metabólica? ¿Qué es lo que sucede con esta vía metabólica? Entonces yo digo, mira, esta enzima tiene estas características, es regulada de esta manera, se activa en este pH, en esta temperatura. Entonces yo puedo decir, por eso es que sucede este fenómeno químico o bioquímico cuando yo hago este tipo de actividad, cuando yo me expongo a este tipo de agente, este tipo de situación, ¿no? Entonces eso me ayuda a comprender también los procesos metabólicos. Luego me permite también hacer una descripción a nivel, digamos, bioquímico, molecular, ¿no? De las patologías, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, mira, en esta enfermedad determinada, ¿no? Yo voy a encontrar que hay una alteración en la función de esta enzima, ¿no? O de esta vía metabólica porque no está funcionando bien esta enzima. ¿Y por qué no está funcionando bien esta enzima? Porque mira, esta persona ha consumido este alimento, ha sido expuesto a tal situación y eso ha generado que esa enzima no funcione bien, y es por eso que yo voy a tener esta enfermedad. Entonces quiere decir que si yo a lo mejor mejoro esta situación, esta exposición, ¿no? Mejoro tal vez el consumo de un alimento o mejoro el estilo de vida de la persona, a lo mejor mejora este proceso metabólico, la acción de esta enzima, sí, así es. Entonces yo puedo ver y comprender de esa manera, ¿no? Y finalmente, aunque esto no es propiamente para la parte médica, pero sí que nos ha ayudado mucho en la parte de una alimentación adecuada, es la transformación de alimentos, ¿no? El uso de enzimas ha permitido que pues se puedan generar alimentos que podamos mantenerlos con una conservación adecuada, que tengan una duración mayor y finalmente contribuyen también a nuestro estado nutricional. Es por eso que es importante el estudio en este caso de las enzimas, ¿no? Ok. ¿Cómo está estructurada las enzimas? ¿Cuál es la estructura de estas enzimas? Entonces ustedes van a ver aquí en la imagen que las enzimas tienen una serie de partes que componen a una enzima, ¿no? Digamos que la enzima compleja, conjugada, completa, nosotros la vamos a llamar como holoenzima, ¿no? Esta holoenzima va a estar compuesta por distintas partes, como ustedes ven aquí. Vamos a tener esta partecita, que es la más grande, que se conoce como la apoenzima, ¿no? La apoenzima. Vamos a tener luego estos dos componentes que van a estar junto a esta apoenzima. Vamos a tener este de aquí que está en el medio, que es la coenzima. Y vamos a tener este más chiquito que está a un costado, que es el cofactor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en cuanto a estas estructuras, ¿no? Todas estas estructuras van a juntarse, van a estar cercanas y van a permitir que haya un correcto funcionamiento de la enzima. ¿Por qué? Porque vean ustedes aquí en este espacio que se queda, que se genera
dentro de esta estructura, yo lo que voy a tener es un sitio donde van a venir los sustratos, ¿no? A este sitio, aquí en este espacio, van a unirse los sustratos. ¿Y cómo se llama este sitio? Se llama el sitio activo de la enzima, ¿no? Sitio activo se conoce a la parte de la enzima donde va a ingresar el sustrato, los sustratos, mejor dicho, para que se acerquen y se pueda acelerar la reacción química, ¿no? Entonces, esta estructura me va a permitir generar este espacio, ¿no? Ahora, cuando yo me hablo de la apoenzima, la apoenzima básicamente va a ser la parte, digamos, proteica, ¿no? La proteína que se va a generar, pero que para poder actuar va a requerir de otros compuestos para que pueda generar su acción. Y estos compuestos que se van a unir van a ser la coenzima y el cofactor, ¿no? En el caso del cofactor, voy a tener como característica del cofactor que el cofactor va a ser un compuesto no proteico. Usualmente los cofactores suelen ser metálicos, ¿no? Entonces yo voy a tener que el cofactor va a ser un compuesto no proteico, ¿no? Este cofactor no proteico pueden ser metales, ¿no? Que van a unirse, como por ejemplo el zinc, que se puede unir a las apoenzimas, ¿no? O también, aparte de ser metales, pueden ser también, por ejemplo, de tipo vitaminas, ¿no? Y que van a permitir que esta apoenzima pueda actuar de manera adecuada, ¿no? La coenzima no es otra cosa que un cofactor no metálico, generalmente una vitamina, por ejemplo, ¿no? Y que va a permitir también la acción que la enzima pueda actuar de forma adecuada, que la enzima pueda actuar de forma adecuada, ¿no? Aquí yo voy a tener que, por ejemplo, las coenzimas, que son cofactores no metálicos, pueden ser de tipo, por ejemplo, grupo prostético, que tienen generalmente una unión covalente a la apoenzima. Eso quiere decir que tienen uniones fuertes, ¿no? Y voy a tener cosustratos que van a tener uniones débiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sintetiza una enzima? En los ribosomas, que es donde habíamos hablado que se sintetizan las proteínas, se va a sintetizar como una apoenzima, lo que es la parte proteica. Pero esa parte proteica solita generalmente no va a actuar de manera adecuada, necesita del apoyo, ¿no? Entonces yo voy a tener como apoyo de estas apoenzimas los cofactores. Los cofactores son sustancias no proteicas que pueden ser metales o generalmente vitaminas, ¿no? Cuando yo hablo de una coenzima, la coenzima hace referencia a un cofactor que no es metálico, ¿no? Habíamos dicho que cofactores son metales o vitaminas, entonces son cofactores no metálicos. Y hay de dos tipos, como por ejemplo, grupo prostético, que tienen una unión covalente, una unión fuerte, o cosustratos que tienen uniones débiles, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en esta imagen que vemos que tenemos a la apoenzima con su coenzima y en este caso también tiene un cofactor adicional que probablemente sea un cofactor metálico, ¿no? Entonces, no todas las apoenzimas van a requerir de cofactor metálico y de coenzima, pero sí, usualmente van a requerir de uno de ellos dos para que se pueda hacer o se pueda generar la reacción de esta enzima, digamos, completa estructuralmente, que se conoce como holoenzima, que es la enzima, digamos, conjugada, a la cual se le van a unir estos compuestos no proteicos para ayudarle en su acción. Las enzimas nosotros vamos a encontrar que se van a poder clasificar en distintos grupos y básicamente la clasificación de las enzimas va a estar dada por la función que van a cumplir estas enzimas en las reacciones químicas. Entonces, lo que ustedes tienen que saber para más o menos un poquito entender en cuanto a la clasificación
es que cuando uno quiere nombrar a una enzima, entonces yo quiero ponerle un nombre a la enzima, entonces, ¿qué es lo que se ha creado, digamos, o qué es lo que se ha de manera convencional propuesto para crear el nombre de una enzima? Generalmente, la mayor parte de enzimas van a tener al inicio el nombre del sustrato, o sea, la mayor parte, algunas a veces no cumplen esto, pero la mayor sí. Luego van a asociarse el tipo de reacción, ¿no? Y luego a esto la terminación asa. Las enzimas característicamente van a terminar en asa, ¿no? Entonces, voy a tener el nombre del sustrato, voy a tener el tipo de reacción y voy a tener la terminación asa. Entonces, de esta manera yo voy a darle el nombre a la enzima, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Lactato deshidrogenasa, ¿no? Lactato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué cosa es lo que me dice? Va a actuar sobre el lactato, es una reacción de deshidrogenación y la terminación asa para indicar el nombre de la enzima, ¿no? Entonces, vean ustedes que así más o menos se nombran las enzimas, ¿no? Entonces, para ver el tipo de reacción, precisamente, cuando yo clasifico las enzimas, yo las puedo clasificar por el tipo de reacción que éstas producen. Entonces vamos a tener aquí los distintos tipos. Básicamente son los 6 más importantes: hidrolasas, liasas, transferasas, isomerasas, oxidorreductasas y sintetas. Vamos a ver más o menos cuál es la tipo de reacción que van a producir cada una de ellas, ¿no? En el caso de las hidrolasas, por ejemplo, ¿qué es lo que van a realizar las hidrolasas? Las hidrolasas lo que van a hacer es, van a rompen enlaces por un proceso de hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis o a qué hace referencia? Que voy a utilizar el agua, ¿no? El agua de por medio para que se rompan ciertos enlaces, ¿no? Entonces ustedes ven aquí en la imagen, por ejemplo, tengo un compuesto, ¿no? Hay un compuesto que está formado por 2 partes que están unidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas enzimas? Estas enzimas, gracias a la acción del agua, ¿no? Que van a utilizar el agua, la adición de agua, como un sustrato adicional para poder romper este enlace y formar 2 sustratos diferentes, ¿no? Si yo quisiera hacer una ecuación más o menos, tendría así, digamos, este compuesto químico que está formado por A y B, este compuesto químico, que es uno de los sustratos, voy a hacerlo reaccionar con el agua, que vendría a ser el segundo sustrato, para formar ¿qué cosa? Para formar un producto, para formar 2 productos, que van a ser la descomposición del sustrato AB, que en este caso se descompone en A y se descompone en B, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enzimas tenemos que van a ser hidrolasas? Por ejemplo, que ustedes lo van a ver mucho en la parte de digestivo, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, por ejemplo, es una hidrolasa. O vamos a tener, por ejemplo, la tripsina, que lo vamos a ver en fisiología digestiva, por ejemplo, ¿no? Son tipos de hidrolasas. Segunda tipo de reacción que permite clasificar a las enzimas, las liasas. ¿Qué hacen las liasas? Las liasas lo que hacen es rompen también enlaces, pero no lo hacen por hidrólisis, ni tampoco por procesos de oxidación. Y además, al romper enlaces, ya por un proceso que no es hidrólisis ni oxidación, van a permitir añadir o adicionar un compuesto, un grupo al sustrato, ¿no? Entonces vean ustedes aquí la imagen, ¿no? Yo tengo este sustrato que tiene un doble enlace. La liasa lo que hace es rompe un enlace, pero luego de romper el enlace adiciona un grupo, vean ustedes aquí,
un grupo adicional a este compuesto. Este compuesto sigue siendo estable porque sigue teniendo 2 enlaces, solamente que en este caso son 2 enlaces simples y ya no un enlace doble, ¿no? Entonces, si yo quisiera más o menos hacer una fórmula, digamos, de esta reacción, entonces yo tendría el compuesto, por ejemplo, BC, ¿no? Compuesto BC, al cual por acción de esta liasa, ¿no? Al sustrato BC, que por acción de esta liasa yo voy a convertirlo, por ejemplo, en B ahora adicionado a A, y puedo separar el compuesto C, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de unir o permitir la unión de otro compuesto y romper, digamos, un enlace determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener a la anidrasa carbónica. Entonces vuelvo a repetir, rompe enlaces, solamente que sin ayuda del agua ni de procesos oxidativos, y al romper el enlace permite adicionar o añadir un grupo a un compuesto al sustrato. Vamos a tener ahora las transferasas. Como su nombre lo dicen, ya se imaginarán, las transferasas lo que hacen es transfieren grupos funcionales entre sustratos. Entonces voy a transferir grupos funcionales entre sustratos. Es como si hubiera un intercambio, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera hacer, o mejor dicho, veamos aquí, por ejemplo, la imagen, ¿no? Vean este sustrato que tiene un grupo funcional, que es este triangulito, va a reaccionar con este otro grupo, con este otro compuesto, con este otro sustrato que no tiene ningún grupo funcional adherido. Lo que hacen las transaminasas es un cambio. Le quita este grupo funcional, que es el triangulito, y se lo pasa al segundo sustrato, ¿no? Es una transferencia, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer más o menos una reacción, sería así, ¿no? Este sustrato que tiene un grupo funcional X, ¿no? Yo lo voy a hacer reaccionar con otro sustrato, y finalmente lo que va a producir es que haya un cambio entre este grupo funcional. Entonces el A se queda solito y al B se le añade el grupo funcional. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo de enzimas, por ejemplo, las transaminasas, ¿no? Que las vamos a ver justo ahora en la última parte de la clase cuando hablamos del metabolismo nitrogenado, ¿no? Transaminasas. Tenemos estas otras que son las isomerasas, ¿no? ¿Qué hacen las isomerasas? Las isomerasas lo que hacen es convierten un compuesto que se va a denominar isómero en otro. Hacen una transformación. ¿Qué son isómeros? Isómeros son compuestos que se parecen entre sí, ¿no? Se van a parecer entre sí, pero dentro de su estructura van a tener por ahí algún cambio en cuanto a la posición tal vez de alguno de sus grupos funcionales. Entonces, si yo cambio la posición de los grupos funcionales, el compuesto es un compuesto distinto, recibe otro nombre, pero tiene una similitud dentro de los componentes o su estructura, ¿no? Entonces, esas isomerasas lo que hacen precisamente es convertir uno en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean ustedes aquí la imagen, yo tengo este compuesto que es la glucosa, que la glucosa es un monosacárido, una hexosa, es decir, tiene 6 carbonos, pero vean cómo es su estructura de esta glucosa, ¿no? Vean cómo es una estructura determinada, cómo están ubicados los grupos funcionales, pero por acción de una isomerasa lo que hago es convertir la glucosa en galactosa. La galactosa también es un monosacárido, una hexosa, pero vean que tiene una disposición diferente, sus grupos funcionales que lo convierten en un grupo diferente. Entonces por eso se denomina que son isómeros, ¿no? Son parecidos en cuanto a su estructura, pero cambia la posición de sus grupos funcionales y eso hace que sean compuestos distintos, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer aquí una reacción, entonces yo tendría, por ejemplo, este sustrato que, digamos, tiene esta composición y por acción de esta isomerasa, yo lo que voy a hacer es cambiar un poquito la posición para formar otro compuesto diferente. Por ejemplo, aquí tenemos a quienes, por ejemplo,
Tenemos como ejemplo a una enzima que se conoce como fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa la vamos a ver cuando hablemos un poquito acerca del metabolismo de los carbohidratos. Vamos a tener luego las oxidorreductasas. Estas enzimas de aquí son una de las enzimas muy importantes, sobre todo dentro del metabolismo energético, cuando queramos obtener energía, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas enzimas oxidorreductasas? Lo que van a hacer básicamente es, van a transfieren electrones, ver con minúscula, transfieren electrones en reacciones que son denominadas reacciones de oxidorreducción o reacciones redox, que lo habíamos mencionado un poquito en la primera clase cuando hablamos del metabolismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean aquí la imagen, ¿no? Yo tengo un compuesto que tiene, este sustrato A, que va a tener electrones que van a estar, digamos, simbolizados por el hidrógeno, ¿no? Y este compuesto B, este sustrato B no los tiene. Entonces, lo que hace esta reacción de oxidorreducción es deshidrogena a este compuesto, le quita el hidrógeno y se lo pasa al otro. ¿Ven? Entonces gana el compuesto B, que no tenía electrones, porque cuando yo hablo de electrones, ¿no? Cuando yo hablo de electrones, hago referencia, o está en referencia, digamos, dentro de las reacciones químicas, a los hidrogeniones, ¿no? Al paso de hidrogeniones. Entonces vean ustedes que este compuesto A, que tenía electrones, le cede sus electrones en forma de hidrogeniones al compuesto B, y de esta manera se gana hidrogeniones el compuesto B, ¿no? Entonces, si yo quisiera tener una fórmula, más o menos sería así, ¿no? Este sustrato que tiene ahí tiene más electrones que están representados por el hidrógeno. Cuando yo lo hago reaccionar con otro sustrato que no tiene, lo que hago es la transferencia de esos electrones en forma de hidrógeno al compuesto que inicialmente no los tenía. Aquí, como por ejemplo, tenemos a las deshidrogenasas, ¿no? Como su nombre lo dice, deshidrogenan, quitan hidrógenos, deshidrogenasas, y también tenemos, por ejemplo, las peroxidasas. Y finalmente, las últimas enzimas son las sintetasas. ¿Qué cosa hacen las sintetasas? Las sintetasas también son llamadas, o las van a encontrar ustedes con el nombre de ligasas. No se vayan a confundir con las liasas, no, estas son ligasas. Acuérdense que las liasas rompen enlaces y adicionan. Estas vamos a ver cuál es su función. Estas son ligasas, básicamente. ¿Qué hacen las ligasas? Como su nombre lo dicen, básicamente lo que van a permitir es la unión de moléculas. Y este proceso de unión de moléculas, ojo, va a requerir gasto de energía, es decir, van a requerir ATP. Hay consumo de energía en este tipo de reacciones, ¿no? Ven ustedes aquí, yo tengo dos compuestos que están separados y con gasto de energía, yo lo que voy a hacer es unirlos. Entonces, si yo quisiera hacer una fórmula, sería A más B y finalmente tengo un compuesto o un solo producto que está compuesto por la unión de estos dos, ¿no? Por ejemplo, una enzima ejemplo de sintetasa es la piruvato carboxilasa, por ejemplo, que también la vamos a ver cuando hablemos un poquito del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, vean ustedes que cada una de estas enzimas tienen una función determinada o específica y eso las va a permitir, digamos, clasificarlas en estos 6 grupos. Ahora, ¿cómo es que actúan las enzimas? ¿Cómo podríamos comprender que actúan las enzimas? Entonces, es bastante fácil este mecanismo de acción por la cual actúan las enzimas, ¿no? Vean ustedes, yo voy a tener esta enzima. Acuérdense que esta enzima va a ser una enzima conjugada, una holoenzima que va a tener la parte proteica, va a tener cofactores, que puede ser un cofactor metálico o una coenzima, y va a tener este espacio que se creaba, ¿no? Que yo les había dicho que era el sitio activo, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan las enzimas? El sustrato o los sustratos
se ingresan hacia este sitio activo, ¿no? El sitio activo va a tener una conformación determinada que va a permitir el ingreso del sustrato. Por eso es que son altamente específicas para los sustratos. El sustrato ingresa y aquí voy a formar un complejo. Si aquí tenía el sustrato, que le voy a poner S, acá tenía la enzima, que le voy a poner E, que estaban separadas, cuando se juntan, forman el complejo sustrato-enzima o enzima-sustrato, porque están juntos los dos. Y luego, cuando se separan, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener la enzima, que se mantiene igual, porque habíamos dicho que la enzima no se modifica durante la reacción, pero el sustrato se va a convertir en los productos, porque puede ser uno o más productos. Entonces, en cuestión resumida, más o menos sería esa la forma en la cual actuarían las enzimas, ¿no? Pero dentro del estudio de la bioquímica surgió la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es que este sitio activo iba a ser o iba a permitir ser tan específico para uno o más sustratos determinados? Entonces, dentro de lo que es actividad enzimática, surgieron dos modelos que se propusieron, ¿no? Que es lo que ustedes van a encontrar muchas veces en la literatura, que es el modelo de llave-cerradura, que es el modelo propuesto por Fischer, también lo van a encontrar así, como modelo de Fischer, y van a tener el modelo de ajuste inducido que fue propuesto por Koshland, también lo van a encontrar así, ¿no? Modelo de actividad enzimática de Fischer o modelo de actividad enzimática de Koshland, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fischer decía que la enzima y el sustrato encajan como una llave encaja la cerradura. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay un encaje perfecto. Vean ustedes, tengo una enzima, vean el sitio o lugar activo, eso también puede recibir ese nombre, vean ustedes que tiene una conformación determinada. Y el sustrato, según Fischer, va a tener la forma exacta de esa enzima, como cuando ustedes ingresan una llave o una cerradura. Entonces, como calza perfecto, encaja perfecto, entonces esto permite la interacción. Si quisiera venir otro sustrato que tiene otra forma, no va a poder ingresar porque no es su lugar, no es su encaje perfecto. Entonces eso daba, digamos, la especificidad según Fischer a la actividad enzimática. De tal manera que se forme el complejo enzima-sustrato y finalmente la enzima no se modifica y va a convertir el sustrato en productos. Como era un encaje perfecto, a esta teoría o este modelo también se le denominó el encaje perfecto o llave cerradura, como ustedes han visto. Pero Koshland luego decía, pero no necesariamente se logra ver eso cuando yo tengo la estructura química de las enzimas. Entonces él propuso un segundo modelo, decía, no todas las enzimas van a encajar con un encaje perfecto como le dice Fischer, sino que también algunas de ellas pueden tener el sitio activo se puede ajustar al sustrato. Ya eso le llamó el modelo de ajuste inducido. Entonces vean ustedes aquí que el sitio activo de la enzima, vean cómo es, ¿no? Es un sitio activo diferente. Pero cuando yo veo el sustrato, vean ustedes, el sustrato es, la forma es un tanto diferente. Es similar, parecida al sitio activo, tampoco es que haya una diferencia marcada, pero vean ustedes que no hay un encaje perfecto. Pero sí el sitio activo es parecido a la forma del sustrato. Entonces, ¿qué hace el sustrato? Dice aquí, el sustrato se acomoda. Y ustedes vean cómo cambia el sustrato un poco su forma para poder ingresar a este sitio que tiene la enzima, formando el complejo enzima-sustrato o sustrato-enzima, para finalmente tener la liberación de los productos. En este caso, el sustrato se acomoda, se ajusta al sitio activo de la enzima. Pero como les decía yo, vean ustedes aquí que no es que tengan formas totalmente dispares. La forma del sitio activo es similar, parecida, solamente que no es completamente igual. Entonces lo que hace simplemente el sustrato es como tratar de acomodarse, ajustarse al lugar o al sitio activo de la enzima. Dentro de lo que es el estudio de las enzimas, algo muy importante y que a veces representa un poquito de dificultad dentro del estudio de enzimas es la parte de la cinética enzimática, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora es más o menos entendible, pero la parte de la cinética enzimática es como la parte un poquito más tediosa dentro de lo que es el estudio de enzimas y que a veces asusta un poco, ¿no?
¿Qué cosa es la cinética enzimática, ¿no? La cinética enzimática básicamente se va a encargar del estudio de la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por enzimas. Entonces, básicamente va a haber la velocidad con que se producen este tipo de reacciones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esta premisa, ¿no es cierto? El sustrato, ¿no es cierto?, más la enzima van a estar por separados. Luego se va a formar un complejo que va a ser el complejo enzima-sustrato, la unión de los dos, y finalmente la enzima se mantiene, pero va a liberar uno o más productos. Siempre recordando esta, digamos, pequeña fórmula que hace referencia a la actividad enzimática, ¿no? Entonces se crearon algunos modelos. El modelo más conocido, el que ustedes van a encontrar más, es este modelo que propone Michaelis y Menten, ¿no? Michaelis y Menten, ¿qué es lo que hicieron? Ellos lo que quisieron relacionar para poder estudiar la velocidad de estas reacciones químicas catalizadas por enzimas, dicen, voy a hacer una gráfica que me permita relacionar dos cosas, que me permita relacionar, por un lado, la concentración de sustrato, y por otro lado, la velocidad con la que se producen las reacciones químicas. Entonces yo digo, estudio o voy a relacionar concentración de sustrato con la velocidad de la reacción, ¿no? Este estudio que ellos lo hicieron en reacciones químicas que iban a estar catalizadas por enzimas que no tenían ninguna otra influencia sobre la reacción, porque vamos a ver luego que hay algunos parámetros que pueden, digamos, contribuir a la función de la enzima, ¿no? Hay, por ejemplo, sustancias que inhiben o estimulan la acción de las enzimas, ¿no? Hay a veces algunos intermediarios que pueden colocarse dentro de las reacciones químicas. Entonces ellos lo que hicieron fueron descartar ese tipo de reacciones en las que habían influencias externas y simplemente ver aquellas enzimas en las cuales los sustratos se unían a la enzima y generaban productos determinados. No habían intermediarios, no habían inhibidores, no habían algún agente externo que podía alterar este estudio. Entonces ellos utilizaron ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontraron en este caso, ¿no? Entonces encontraron ellos o hicieron la relación entre la concentración de sustrato y la velocidad. Y ellos dijeron o crearon en cuanto a la velocidad ciertos conceptos, ¿no? Ellos crearon el concepto de velocidad máxima, que ustedes ven aquí, que la velocidad máxima era, digamos, entendida como la velocidad a la cual todos los sitios activos estaban copados por sustratos. O sea, digamos que las enzimas estaban saturadas. Entonces a eso le llamó él la velocidad máxima. La velocidad máxima de la reacción es cuando todos los sustratos se unen a los sitios activos de las enzimas, entonces las enzimas están totalmente saturadas. A ese punto en el que se producía eso, a eso él le llamaba como la velocidad máxima, ¿no? Y asimismo creó un concepto que es el de velocidad máxima media, ¿no? Velocidad máxima media, ¿no? En este caso vendría a ser cuando, como su nombre lo dice, la velocidad en la cual la mitad de los sitios activos de las enzimas estaban copadas por sustratos. Entonces,
¿Qué es lo que ellos descubrieron al relacionar concentración de sustrato con la velocidad de la reacción? Ellos dijeron, hay una concentración de sustrato a la cual se alcanza la velocidad máxima media de la reacción. A esa concentración a la cual se alcanza la velocidad máxima media, ellos le denominaron Km, ¿no? ¿Por qué le denominaron Km a esta, no? Por hacer referencia a uno de ellos que hizo el estudio, que es Michaelis, la constante de Michaelis. Km o constante de Michaelis. ¿Qué cosa era esta constante de Km o constante de Michaelis o Km? Era la concentración de sustrato, porque acuérdense que aquí en este eje tenemos la concentración de sustrato a la cual la mitad de los sitios activos de las enzimas están copados, ¿no? Entonces, cuando las enzimas, la mitad de los sitios activos de las enzimas están copados, entonces a eso yo le voy a denominar como una Km o constante de Michaelis, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? A esta concentración de sustratos, yo voy a tener que la mitad de los sitios activos están copados, ¿no? ¿Y esto se corresponde con qué? Se corresponde con la velocidad media, la velocidad máxima media de la reacción, ¿no? Porque la velocidad máxima media de la reacción es aquella en la cual la mitad de los sitios de los sitios activos de las enzimas están copados, ¿no? Vean ustedes, acá hay 4 enzimas y la mitad de ellas, 2 de ellas están copadas por sustratos, sus sitios activos. Entonces él decía, ¿no? Mi concentración de sustrato o Km que le he puesto yo se va a corresponder con la velocidad máxima media de la reacción, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque este dato del Km, no, lo voy a poner por aquí, este dato del Km es un dato que permitió ver o comparar enzimas para poder ver la afinidad de las enzimas por los sustratos. ¿Así? ¿Cómo que la afinidad de las enzimas por los sustratos? Porque si yo tengo una enzima que tiene un Km bajo, significa que con menor concentración de sustrato, esta enzima llega a su velocidad máxima media, que significa que la mitad de las enzimas están copadas por sustrato. Si yo tengo una enzima que tiene un Km alto, significa que requiere mayor cantidad de sustrato para lograr copar la mitad de los sitios activos de las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que a menor Km de una enzima, eso quiere decir que hay mayor afinidad por el sustrato, porque yo necesito menor cantidad de sustrato para llegar a esa velocidad máxima media. A mayor Km, mientras mayor sea el Km, menor será la afinidad de la enzima por los sustratos. Entonces, este concepto es importante porque permitió comparar el Km de las enzimas por los sustratos. Sucede que en el metabolismo, en nuestro metabolismo, nosotros vamos a tener algunas enzimas que van a actuar sobre un mismo sustrato, ¿no? Enzimas diferentes que actúan sobre un mismo sustrato. Pero vamos a ver que algunas de estas enzimas van a actuar de distinta manera o van a tener un Km distinto y eso va a indicar que va a haber una mayor o menor afinidad por ese sustrato, ¿no?
Y esto es algo interesante que nos va a permitir diferenciar o ver la funcionalidad de las enzimas, ¿no? Ahora, aparte de este concepto de KM, también ellos encontraron haciendo esta relación encontraron una descripción dentro de la gráfica, ¿no? Vean ustedes que mientras tengamos una concentración de enzimas, perdón, de sustrato baja, yo voy a ver que rápidamente las enzimas, los sitios activos de las enzimas se saturan rapidito, pero llega un determinado momento en la cual, por más que yo aumente la concentración de sustrato, prácticamente la velocidad de la reacción química se va aplanando. ¿Por qué? Porque yo ya estoy llegando al punto culmen en la cual la mayor parte de enzimas están copadas por sustratos. Entonces ellos dijeron, ¿no? Hay un determinado punto dentro de esta curva que nosotros hemos creado, que relaciona la velocidad máxima y la concentración de sustrato. Hay un determinado punto inicial, al inicio de la curva, en la cual yo voy a tener una concentración baja de sustrato con una ascensión rápida de la velocidad máxima. Entonces, a esta primera parte de la gráfica de la velocidad máxima con la concentración de sustratos, ellos le denominaron como reacciones de primer orden. Y luego ellos vieron, como les decía yo, que a una determinada concentración de sustrato, la velocidad de la reacción casi se mantenía constante, se aplanaba. Entonces a esto le denominaron reacciones de orden cero. Entonces, esto les permitió a ellos, digamos, tener o notar que cuando la concentración de sustrato es más baja, la velocidad obviamente va a ascender a un ritmo mucho más rápido y luego la velocidad se va a aplanar o se va a mantener un poco más constante conforme la concentración de sustrato sea mayor. De tal manera que la relación entre velocidad máxima de una enzima y de sustrato termina describiendo esta curva, esta hipérbole, ¿no? No es una línea recta, no es lineal, sino que es una hipérbole, ¿no? Y ellos crearon una formulita a partir de esta gráfica que ellos hicieron, en la cual ellos determinaron, ¿no?, que la velocidad de una reacción, ¿no?, la velocidad de una reacción química que está catalizada por enzimas va a ser igual a la velocidad máxima de esa reacción por el sustrato entre el Km, que es esta constante de Michaelis, más el sustrato, ¿no? Entonces crearon esta fórmula, ¿no?, una fórmula química a partir de esta curva que se hizo, de esta hipérbole, para poder calcular la velocidad de una reacción química. Velocidad máxima por el sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato, ¿no? De esta manera, como yo les decía, pues la constante de Michaelis terminó siendo una constante que hasta ahora se sigue utilizando para comparar la afinidad de enzimas por los sustratos. Ahora, esta gráfica fue muy interesante porque nos permitió darnos cuenta de muchos puntos en relación a la cinética enzimática. Sin embargo, la presencia de una curva o de esta hipérbole o de esta curva hacía que cuando ellos quisieran hacer algunos cálculos matemáticos les sea difícil por la tendencia curva de esta gráfica. Entonces, posteriormente a ello, vinieron otros dos estudiosos que van a ser Lineweber y Berg, que van a crear un modelo a partir del modelo que habían creado Michaelis y Mente. Entonces ellos dicen, para facilitar los modelos matemáticos o los estudios matemáticos de laboratorio que vamos a hacer de las enzimas, de la velocidad de reacción de las reacciones por reacción de las enzimas, vamos a facilitar un poco nuestro cálculo haciendo que esa hipérbole se vuelva una línea recta. Entonces ellos lo que crearon básicamente aquí
es una relación o una gráfica que relacionaba la inversa de la concentración de sustratos, la inversa de la concentración de sustratos con la inversa de la velocidad, ¿no? Entonces vamos a tener la relación en este caso igual de velocidad con sustrato, pero de las inversas. Y al hacer las inversas ya no se crea una gráfica de tipo curva o hipérbole, sino se crea esta línea recta que les facilitaba, digamos, sus modelos matemáticos, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos lo que hacen es también graficar aquí en estos puntos algunos de los datos más importantes, ¿no? Por ejemplo, ellos crean aquí o dentro de su línea van a notar que esta línea recta, cuando cruza el eje que representa la inversa de la velocidad, cuando cruza esta línea, ese punto de cruce es la inversa de la velocidad máxima, ¿no es cierto? El punto de cruce de la línea con el eje de la inversa de la velocidad, ¿no? Y por otro lado, cuando cruza el eje que relaciona la concentración de sustrato, esa va a ser la inversa negativa del Km. Este punto de cruce con el eje de la inversa del sustrato. Entonces, esos puntos de cruce, de manera más fácil, pudieron determinar que ese punto de cruce iba a ser la inversa de la velocidad máxima o la inversa del Km, pero negativa porque estaba hacia atrás del cero, ¿no? Por eso iba a ser negativo en este caso, ¿no? Entonces, esto básicamente lo único que le permitió a Lineweaver y Berg es poder hacer un cálculo matemático mucho más fácil que al utilizar, digamos, una hipérbole, ¿no? Entonces ellos también pues crearon finalmente su fórmula, simplificaron un poquito la fórmula que habían hecho Michelis y Menten, ¿no? Y ellos, su fórmula vendría a ser a la inversa, ¿no? Entonces vendría a ser la inversa de la velocidad es igual al constante de Michelis más el sustrato sobre la velocidad máxima por el sustrato, ¿no? Que básicamente es lo inverso, ¿no? La relación inversa, ¿no? Y a partir de eso, ellos pudieron un poco simplificar esta gráfica, ¿no? Entonces lo que hicieron básicamente es dividir o simplificar un poco la fórmula que ellos habrían creado, como ustedes ven aquí, ¿no? Entonces lo que hacen es simplifican un poquito la fórmula. Aquí se va sustrato con sustrato. Voy a tener Km, la velocidad máxima por el sustrato, más el inverso de la velocidad máxima, ¿no? Y esta es la fórmula que finalmente ellos crean. La fórmula que se deriva de esta gráfica del modelo de Lineweaver y Berg, que básicamente se basaba un poco en la fórmula inversa que habían generado Michelis y Menten, ¿no? Básicamente estos ayuda más para los cálculos matemáticos, para los que son químicos, ¿no? Pero en cierta manera lo mostramos o les muestro un poco para luego entender un poquito las gráficas cuando hablemos de inhibidores, ¿no? Pero acuérdense siempre del concepto de velocidad máxima de Km y de velocidad máxima media, y de cómo a menor concentración la velocidad de las reacciones suele ser mucho más rápida por la saturación rápida de las enzimas, pero luego llega un determinado punto en donde por más que aumente la concentración, la velocidad máxima se mantiene constante, ¿no? Ok. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de inhibición enzimática, ¿no? Cuando yo hablo de inhibición enzimática, como su nombre lo dice, como ustedes ven aquí, lo que yo voy a hacer referencia es a una disminución de la actividad enzimática. Pero esta disminución de la actividad enzimática se va a deber gracias a la acción debido por un compuesto químico.
Y este compuesto químico se va a conocer con el nombre de un inhibidor. Entonces yo voy a utilizar algo, un compuesto, que va a disminuir la acción, la actividad de esa enzima. Entonces, la inhibición enzimática yo la puedo clasificar en dos grupos. Las inhibiciones enzimáticas de tipo reversible y las inhibiciones enzimáticas de tipo no reversible. Tener dos grupos, reversible y la no reversible. Bueno, como su nombre lo dice, la reversible pues básicamente va a ser capaz de digamos, romperse esa acción del inhibidor. En cambio, las no reversibles, como su nombre lo dice, básicamente van a ser reacciones que no van a permitir, digamos, deshacer la acción de ese inhibidor y básicamente se va a anular la acción de la enzima, ¿no? Usualmente va a depender mucho del tipo de unión que van a generar entre el compuesto químico y la enzima. Generalmente en las inhibiciones enzimáticas de tipo reversible, el inhibidor se va a unir o va a tener una unión que es no covalente. Acuérdense que las uniones covalentes son uniones fuertes, mientras que las no reversibles o irreversibles van a ser generalmente uniones covalentes entre el inhibidor y la enzima. Aquí, dentro de estas dos, es importante que ustedes recuerden sobre todo ¿cuál? Sobre todo que ustedes recuerden las reversibles. Entonces, ahora lo que yo les voy a mencionar o les voy a enseñar un poquito son acerca de las reacciones reversibles, ¿no? Entonces, dentro de las reacciones reversibles, yo voy a tener tres tipos de inhibición. Entonces, acuérdense que aquí estamos hablando de inhibiciones enzimáticas de tipo reversible. Ok. La primera de ellas, la primera inhibición enzimática de tipo reversible va a ser la inhibición de tipo competitiva. ¿Qué significa competitiva? Como su nombre lo dice, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. Entonces vean ustedes aquí, el inhibidor, vean acá, que es de tipo competitivo, se une al sitio activo de la enzima de tal manera que impide que el sustrato llegue a unirse ahí. Entonces, de esta manera no se puede unir el sustrato al sitio activo de la enzima y no se puede producir o acelerar la reacción. Ese es un inhibidor de tipo competitivo. Tenemos luego un inhibidor de tipo no o una inhibición de tipo no competitiva. ¿Cómo es la inhibición de tipo no competitiva? El inhibidor, vean ustedes, se une a la enzima en un lugar distinto al sitio activo. Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes acá. El inhibidor tiene otro lugar, otro sitio diferente donde actuar. Entonces, este inhibidor no competitivo se une a este sitio e inhibe, no permite que se genere la actividad enzimática, bloquea la acción del sustrato, de la enzima sobre el sustrato. El sustrato puede ingresar a la enzima, pero vean que la reacción se inhibe, no se llega a dar porque el inhibidor se ha unido en otro sitio diferente, ¿no? Diferente. Y finalmente tenemos un tercer tipo de inhibición enzimática que es la acompetitiva. ¿Cuál es la inhibición enzimática de tipo acompetitiva? ¿Qué es lo que pasa? Aquí el inhibidor no se va a unir a la enzima solita,
sino que el inhibidor se une al complejo enzima sustrato. O sea, estos inhibidores dejan que la enzima se una al sustrato, pero justo cuando ya iba a actuar, viene el inhibidor competitivo y se mete allí y no lo deja actuar. Entonces vean ustedes que existen diferentes formas de inhibición enzimática reversible. Competitiva, si compiten por el sitio activo con el sustrato. No competitiva, se une en un lugar diferente al sitio activo y no permiten que el sustrato llegue o mejor dicho, no permiten o no compiten por el sustrato con el sitio activo. El sustrato puede unirse al sitio activo, pero no va a producirse la acción. Y en la competitiva, en donde el inhibidor se une ya al complejo que se ha formado, que es el complejo enzima-sustrato. Ejemplos, por ejemplo, aquí. En la inhibición de tipo competitiva, por ejemplo, vamos a tener al etanol, por ejemplo. El etanol, el alcohol, que es un inhibidor o compite, por ejemplo, con el etilenglicol, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, en los anticongelantes. ¿Y en qué enzima? En la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay personas que intentan atentar contra su vida, toman estos anticongelantes, ¿no? Generalmente que se encuentran que se utilizan en los carros, en los vehículos, que contienen etilenglicol. Entonces se produce una intoxicación por este compuesto. ¿Y qué es lo que se hace en este caso para inhibir esta posible intoxicación? Se le da etanol al paciente, ¿no? El etanol, y el etanol lo que hace es inhibe a este compuesto por su acción en la enzima alcohol deshidrogenasa, y de esa manera, digamos, permite o hacer un control en estos casos, ¿no? De intoxicación, por ejemplo, por el etilenglicol, ¿no? Otro, tenemos, por ejemplo, aquí, en la inhibición de tipo no competitiva. En inhibición de tipo no competitiva, por ejemplo, un grupo de fármacos que utilizamos mucho en el tratamiento de la hipertensión, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son inhibidores de tipo no competitivo, o sea, no se unen al sitio activo del sustrato, sino que lo hacen en un lugar distinto, ¿no? Y luego en la parte acompetitiva, ¿no? Vamos a tener de ejemplo, por ejemplo, algunas sustancias que se utilizan como, por ejemplo, antimicrobianos o antineoplásicos, por ejemplo. Ahora, este tipo de inhibición enzimática de tipo reversible, uno lo puede graficar dentro de las gráficas de la cinética enzimática, específicamente con las gráficas de Lineweaver-Berg, para poder ver cómo se relaciona o cuál es el efecto que causan estos inhibidores enzimáticos en la velocidad de las reacciones, ¿no? Entonces vean ustedes, en la inhibición competitiva, como hemos visto aquí, vean ustedes, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes? Vean, si no hay inhibidor, que es la línea de azul, vean ustedes aquí, yo voy a tener que esta recta lineal va a seguir este determinado punto, ¿no? Recuerden que aquí el punto que cruza la línea en el eje de la inversa de la velocidad, ¿no? Este de aquí vendría a ser el inverso de la velocidad máxima, y el punto que cruza en el eje de la inversa de la concentración vendría a ser la inversa del Km. Entonces vean ustedes qué es lo que pasa. En una inhibición competitiva, lo que voy a encontrar es que la velocidad máxima de la reacción, ¿no? Básicamente no se va a modificar con la presencia o no del inhibidor, ¿no?
pero lo que sí se va a modificar es el Km, ¿no? Voy a tener que cuando yo tengo un inhibidor, cuando yo utilizo un inhibidor, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que el Km va a ser mayor, porque acuérdense que aquí está el 0, aquí son negativos. Vean ustedes que cuando yo no tengo inhibidor es más negativo, cuando tengo el inhibidor es menos negativo. Eso quiere decir que necesito una mayor concentración de sustrato para poder, digamos, llegar a esa velocidad máxima media que representa el Km. Entonces, las inhibiciones competitivas, ¿qué es lo que van a hacer? Las inhibiciones competitivas van a incrementar el Km de la reacción, ¿no? Porque van a necesitar que haya más sustrato para que no se dejen, pues no se dejen ganar el sitio activo por el inhibidor, ¿no? Pero sin embargo, se va a seguir manteniendo la misma, digamos, velocidad máxima en este tipo de inhibiciones, ¿no? Claro, es lógico, porque si yo tengo que la enzima para que el sustrato pueda unirse a la enzima, como está compitiendo con el inhibidor, necesita una mayor cantidad de sustrato, ¿no? Que en este caso es representado por la constante de Michaelis, por el Km, para poder yo ganarle, digamos, al inhibidor que está viniendo a tratar de unirse al sitio activo. Ahora, vean ustedes en la inhibición de tipo no competitiva. Acuérdense que la no competitiva es cuando el inhibidor se une a un sitio distinto al sitio activo, ¿no? Vean ustedes, igual, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? El cruce con el eje de la inversa de la velocidad hace referencia a la inversa de la velocidad máxima, y el cruce con el eje del sustrato, la inversa del Km es el cruce, ¿no es cierto? Vean ustedes que en este caso, como el inhibidor se une a un lugar distinto al sitio activo, pues no compite por la unión con el sustrato, por el sitio activo. Entonces vean ustedes que aquí el Km se va a mantener igual. No va a necesitarse mayor de concentración de sustrato para que el sustrato se una a la enzima, porque el inhibidor se une en un lugar distinto al sitio activo. Entonces los sustratos se van a seguir uniendo igual a su sitio activo. Pero vean que lo que varía es la velocidad máxima de la reacción. Vean ustedes que cuando yo tengo un inhibidor, ¿no? Cuando yo tengo un inhibidor, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que voy a tener yo aquí es que con el inhibidor disminuye la velocidad máxima de esta reacción, ¿no? Acuérdense que esta es la inversa de la velocidad, ¿no? Por eso la línea que está más hacia arriba lo que está haciendo es disminuir la velocidad, porque es la inversa, en comparación con el que no tiene inhibidor. Entonces, en las inhibiciones no competitivas hay una disminución de la velocidad máxima de la reacción y el Km no se afecta. El Km sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no se unen en el sitio activo, se unen en un lugar distinto. Entonces lo que sucede, o lo que yo voy a tener, es que básicamente el sitio activo va a estar libre y se van a poder seguir uniendo los sustratos a este sitio activo, ¿no? Ahora, en el caso de la acompetitiva, ¿qué es lo que yo voy a tener en el caso de la competitiva? En el caso de la competitiva, yo lo que voy a tener es que vean ustedes tanto las dos gráficas con inhibidor o sin inhibidor están totalmente diferentes. No se cruzan en ningún momento. Son gráficas que van a tener cruces con los ejes de la velocidad y el sustrato en lugares distintos, ¿no? Entonces vamos a ver que en estos casos, con los inhibidores acompetitivos, lo que yo voy a encontrar es que con el inhibidor va a disminuir la velocidad máxima, y también lo que voy a encontrar es que va a disminuir el Km de la reacción, o sea, la concentración de sustrato que se necesite o que se va a necesitar para poder saturar
los sitios activos hasta la velocidad máxima media, ¿no? Lograrse la velocidad máxima media. ¿Por qué? Porque en este caso, en la competitiva, el inhibidor se va a unir cuando ya está formado el complejo sustrato enzima. Entonces realmente no va a tener, digamos, un impacto específico sobre la velocidad sobre el Km, sino que va a impactar básicamente sobre los dos. Ya para ir terminando con respecto a las enzimas, vamos a hablar de las enzimas alostéricas, que son un tipo de enzima especial que lo vamos a encontrar en distintas partes de las rutas metabólicas que vamos a hablar. ¿Qué cosas son enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son enzimas reguladoras. Reguladoras de las vías metabólicas. ¿Y por qué van a ser enzimas reguladoras de las vías metabólicas? Porque estas enzimas van a tener la capacidad, ¿no?, de cambiar o modificar su conformación al unirse a moduladores. Entonces esta enzima tiene algunos sitios dentro de su composición donde van a haber moduladores, y estos moduladores lo que van a hacer es cambiar la conformación de la enzima. Entonces yo voy a tener que las enzimas van a tener un estado, estas enzimas alostéricas van a tener un estado R o estado relajado y un estado T o estado tenso, ¿no? Entonces, ¿qué es este estado relajado? Este estado relajado es la forma activa de la enzima, o sea, la enzima que va a funcionar, va a ejercer su acción. Y el estado tenso va a ser la enzima inhibida. De tal manera que yo voy a tener dos tipos de moduladores alostéricos. Voy a tener activadores alostéricos, es decir, estos activadores lo que van a hacer van a, digamos, a estimular la forma activa. Mientras que el inhibidor alostérico lo que va a hacer es estimular la forma tensa o inhibida, ¿no? Vean ustedes cómo actúan. Tengo esta enzima, vean esta enzima alostérica. Esta enzima alostérica va a tener, vean ustedes aquí, generalmente esas enzimas tienen varios sitios activos. Vean ustedes aquí tiene 1, 2, 3, 4 sitios o centros activos, pero a su vez también vean ustedes que va a tener un centro regulador. En este centro regulador va a ser capaz de unirse un modulador. En este caso voy a tener un activador, o sea, va a ser una sustancia que va a permitir que cambie la conformación para que puedan ingresar más sustratos a los sitios activos. Vean ustedes cómo el activador, este activador alostérico se une a su centro regulador, cambia un poco la conformación de la enzima y va a permitir rápidamente que todos los centros activos o sitios activos de esta enzima se saturen rápidamente. Esta manera va a generar o va a potenciar la acción de esta enzima. En cambio, vean este inhibidor alostérico. Este inhibidor alostérico, tenemos a esta enzima. Esta enzima tiene sus centros activos, tiene sus centros reguladores, pero al centro regulador se le va a unir un inhibidor, ya no un activador, sino un inhibidor. Y este inhibidor, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, se une el inhibidor y miren cómo cambia la conformación del centro o sitio activo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener una enzima que va a tener cambios en la conformación de su sitio activo y por tanto no se van a poder unir los sustratos. Se inhibe la acción de esta enzima. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas de estas enzimas alostéricas, los moduladores, es decir, los activadores o los inhibidores alostéricos, suelen ser sustancias que van a formar parte dentro de la vía metabólica donde actúa esa enzima, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en una vía metabólica, una de las sustancias finales o casi finales de esta vía metabólica
va a ser un regulador alostérico, de tal manera que cuando haya, digamos, un exceso en la producción, este compuesto funcione como un inhibidor alostérico de una enzima que actúa al inicio de la vía metabólica e inhibe esa vía metabólica. ¿Por qué? ¿Para qué voy a querer tener mayor cantidad de este compuesto final si ya hay suficiente cantidad? Ya no necesito más. Entonces, este mismo compuesto se va y actúa como un inhibidor alostérico de la vía para que ya no se siga formando más este compuesto. Inactiva a esta enzima. Y estas enzimas son enzimas claves dentro de las vías metabólicas. No todas las enzimas de las vías metabólicas son enzimas alostéricas. Algunas de ellas son enzimas alostéricas que permiten activarse o inhibirse por ciertos compuestos ante situaciones específicas. Muy bien, ya para terminar esta parte de lo que es enzimas dentro del tema de proteínas, de la clase de proteínas, vamos a hablar acerca de un poquito de la regulación de la actividad enzimática, ¿no? Entonces, yo puedo regular la actividad enzimática primero regulando la cantidad de la enzima que yo tengo, ¿no? Cantidad de enzima. Como la enzima es una proteína, es un compuesto proteico, entonces lo que yo voy a tener es que vamos a regular la actividad enzimática incrementando o disminuyendo la síntesis de enzimas. Y esta activación o inhibición de la síntesis de enzimas, usualmente, ¿quién es el que regula un poquito? ¿Cuál es uno de los componentes principales que van a regular esta síntesis de las enzimas? Por ejemplo, las hormonas. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera clase habíamos visto que las hormonas eran como estos compuestos que iban a permitir la comunicación celular? Entonces, muchas veces lo que hacen estas hormonas es llevar el mensaje a una célula determinada y decirle, oye, ¿sabes qué? El mensaje que te tengo es disminuye la síntesis de esta enzima que se está utilizando en esta vía metabólica porque ya no es necesario. O al revés, ¿no? El mensaje es incrementa la síntesis de esta enzima porque se necesita esta enzima en la vía metabólica. Pero obviamente, como ustedes saben, este proceso va a ser un poco lento porque obviamente implica que yo me vaya al núcleo, haga la transcripción de una parte del ADN donde está codificada la información para la síntesis de enzima, se produzca la traducción de este ARN hacia proteínas, ¿no? Y eso puede tomar tiempo. Entonces, esta regulación suele ser una regulación, digamos, un poco más lenta, ¿no? Pero la otra parte de la regulación de la actividad enzimática suele ser mucho más rápida, que no va en relación a la cantidad de la enzima, sino a la eficiencia que va a tener la enzima. Entonces, dentro de la eficiencia de la enzima, por ejemplo, yo voy a tener que va a permitir, por ejemplo, determinar la eficiencia de la enzima, la cantidad de sustrato que yo tenga. Dependiendo de la cantidad de sustrato que yo tenga, entonces yo voy a poder decir que la enzima va a ser más eficiente o no porque va a tener los compuestos que necesita para poder producirse la reacción. Voy a tener en cuenta el pH, por ejemplo. Les decía, hay enzimas que se activan a cierto pH. También las enzimas, hacer proteínas, si es que yo altero mucho el pH, se puede desnaturalizar la proteína. Habíamos mencionado qué cosa es desnaturalización. Entonces también tengo que tener en cuenta el pH, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo que tener en cuenta la temperatura, ¿no? Igual, la temperatura puede generar desnaturalización de ciertas de las proteínas y las enzimas son una proteína, entonces yo también tengo que regular la temperatura, ¿no? ¿Qué más tengo por aquí? Voy a tener la presencia, por ejemplo, de inhibidores, ¿no? Inhibidores de tipo reversible o no reversible que van a actuar y van a poder determinar la eficiencia de las enzimas. ¿Qué más? Voy a tener, por ejemplo, aquí la alostería, ¿no? No todas las enzimas son alostéricas, pero sí en las que son alostéricas, en ellas, por ejemplo, la presencia de estos moduladores positivos o negativos van a permitir que se forme o se active una forma catalítica de la enzima o una forma inhibida de la enzima, ¿no?
¿Qué más voy a tener aquí, por ejemplo, dentro de la regulación? Modificación, ¿no? Modificación covalente, reversible de algunas enzimas, como por ejemplo fosforilación. Muchas enzimas, al añadirse el fósforo más el fósforo, ¿qué es lo que sucede? Se van a activar o se van a desactivar, por así decirlo. Entonces, el fósforo funciona, como ya les había dicho, como el switch que activa o inactiva las enzimas, ¿no? Voy a tener también la presencia de las famosas isoenzimas. Estas isoenzimas son formas de enzimas que se van a encontrar en distintos órganos. Es la misma enzima, pero cambia la enzima dependiendo del órgano en el que esté. ¿Por qué? Porque si bien es la misma enzima que va a tener la misma función, en un órgano determinado a lo mejor va a tener un KM, o sea, una afinidad por el sustrato diferente a que esté en otro órgano. Entonces, eso va a determinar que un órgano determinado tenga cierto perfil metabólico y otro órgano tenga otro perfil metabólico, porque las enzimas irán en velocidades diferentes, ¿no? Y finalmente también puedo tener un control en el cual pueda haber una activación de la enzima a través de un proceso de proteólisis, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Hay enzimas que se secretan como proenzimas que tienen que quitársele una parte de la enzima para que esta enzima pueda ser activa. Por ejemplo, eso se ve mucho en las enzimas digestivas, ¿no? Cuando ustedes estudian fisiología digestiva van a ver que las enzimas se secretan como proenzimas y esas enzimas van a tener que quitarles una parte de la proenzima para que se convierta en una enzima madura y pueda actuar. Entonces, estos controles en cuanto a la eficiencia, la cantidad, el pH, la temperatura, los inhibidores, la alostería, la fosforilación, la presencia de isoenzimas o la activación por proteólisis van a ser reguladores de la eficiencia de enzimas que, como les digo, suele ser mucho más rápido que a través de la regulación de la cantidad de la enzima que yo tengo.